El silencio en la mansión Moreno no era paz, sino un sudario. Era un silencio pesado, forzado, un capricho sónico en una casa donde cada objeto gritaba la opulencia de la familia. El mármol blanco del vestíbulo relucía bajo las luces indirectas, reflejando el cielo gris y plomizo que se cernía sobre la ciudad. Afuera, los jardines impolutos parecían de plástico, tan perfectos que carecían de vida, un espejo de la atmósfera helada que reinaba en el interior. Javier Moreno, el magnate textil de 40 y tantos, estaba en su estudio. Vestía un traje azul marino impecable, cortado a la medida por un sastre italiano, pero la tela no lograba ocultar la rigidez de su postura, la crónica de su agotamiento que se leía en las bolsas bajo sus ojos. Tenía la mirada perdida en las inmensas ventanas, contemplando su propio reflejo desdibujado entre el cristal y el paisaje muerto. El hombre acostumbrado a mover hilos en el mercado global, a negociar millones con un simple gesto, era un fantasma impotente en su propio hogar, prisionero de un dolor que el dinero no podía comprar ni exorcizar. El sonido más fuerte que se oía en la casa era el susurro cauto de los empleados, que se movían por el piso de parqué como sombras, evitando cualquier roce o ruido que pudiera perturbar la tensión flotante, siempre centrada en el pequeño Ángel. En el extremo opuesto del gran salón, el niño, de tan solo 6 años, estaba sentado en una alfombra persa que costaba más que la casa de un obrero. Llevaba una camiseta de marca que parecía quedarle grande, una prenda infantil de lujos innecesarios. Su rostro pálido era como una máscara de porcelana. Solo sus ojos enormes, oscuros y asustados, se movían, absorbiendo el ambiente, registrando la ansiedad no dicha que lo rodeaba. Llevaba más de 3 años sin pronunciar una sola palabra. Mutismo selectivo severo. Habían diagnosticado los especialistas más caros que Javier había podido encontrar, con tarifas que alcanzaban la estratosfera y que, por supuesto, no habían servido de nada más que para vaciar sus cuentas bancarias y aumentar su frustración. Ángel no era inactivo. De alguna manera, su silencio había encontrado un escape en la punta de sus dedos, a través de los lápices de colores. En ese momento, estaba inclinado sobre una hoja de papel, con una intensidad obsesiva que ya era habitual. Javier, desde el umbral de su estudio, lo observaba en un trance doloroso. El padre sabía lo que estaba dibujando. Era el mismo dibujo, la misma escena una y otra vez. La única forma de comunicación de su hijo, una casa ardiendo, llamas desproporcionadas saliendo de las ventanas, y una figura femenina, apenas un esbozo, gritando desde una de ellas, el rostro distorsionado por el pánico mudo. Era el mapa visual de su propia prisión interior, el eco de un trauma que Javier había intentado sellar con su riqueza, pensando que la ausencia de la verdad sería menos dañina que la verdad misma. Una nueva presencia rompió la monotonía visual del lujo y el dolor. Elena, la mujer que acababan de contratar para la limpieza de la casa, una mujer de unos 50 y tantos años, de aspecto sencillo, con un delantal modesto y una expresión de profunda calma y observación en sus ojos castaños, entró en el salón con un cubo y un trapeador. A diferencia de los demás empleados, Elena no caminaba con miedo, caminaba con propósito, pero también con una extraña y sutil curiosidad. Se detuvo a una distancia respetuosa de Ángel, no para reprenderlo por las virutas de lápiz, sino para mirar con atención su dibujo. No era una mirada de lástima ni de juicio, sino de interés genuino, como si estuviera leyendo un libro en lugar de viendo un síntoma. Los carísimos psicólogos de Javier habían categorizado ese dibujo como la manifestación gráfica de un trastorno. Elena, sin un solo título universitario, pareció verlo de inmediato como lo que realmente era, un recuerdo. Elena continuó con su trabajo. Su tarea ese día
La llevó hasta el sótano, un área simbólicamente olvidada de la casa, repleta de polvo, telarañas y cajas llenas de un pasado que Javier se había esforzado en enterrar. El aire era denso, con ese olor a papel viejo y recuerdos oxidados. Mientras barría detrás de un estante alto, encontró una pila de cajas de cartón, atadas con una cuerda. Las cajas llevaban la etiqueta Recuerdos de Laura. Laura, la difunta esposa de Javier, la madre de Ángel. Su curiosidad, la misma que la hizo mirar el dibujo del niño, la llevó a abrir la caja más pequeña. La primera cosa que vio fue una fotografía, una Laura joven, sonriente, con un vestido de verano. Su rostro era idéntico al rostro gritando en el dibujo de Ángel, pero lleno de vida. En el fondo de una gaveta más oscura, envuelto en una vieja bufanda de seda, Elena encontró un fajo de periódicos amarillentos por el tiempo, con el papel ya quebradizo por la humedad y el olvido. Desdobló con cuidado el recorte superior, y el titular se reveló con una claridad espeluznante bajo la luz tenue de la bombilla del sótano. Tragedia. En el barrio de Las Flores, joven madre muere en incendio. El niño rescatado. Minutos antes de la catástrofe. La fecha del recorte era de 3 años atrás, coincidiendo exactamente con el inicio del mutismo de Ángel. Un nudo frío se le formó en el estómago a Elena mientras leía los detalles, el fuego, el pánico. La familia Moreno, en un intento de proteger la frágil psique del niño, había inventado la historia de que Laura había viajado y nunca más regresaría. Un secreto que ahora pesaba más que todo el mármol de la mansión. Con las manos temblándole ligeramente, Elena sintió la oleada de una convicción inquebrantable, una empatía profunda que se convirtió en acción. Acababa de descubrir que el silencio de Ángel no era una enfermedad que se cura con dinero, sino una verdad encarcelada, una memoria que el niño no podía liberar, porque su padre, en su propio dolor y miedo, se lo había prohibido sin querer. En ese momento, la simple empleada de limpieza supo que su trabajo ya no era solo limpiar el polvo, sino limpiar la mentira que había asfixiado a esa familia. Entendió que estaba arriesgando su trabajo, su sustento, pero la imagen de los ojos asustados de Ángel era más fuerte que cualquier miedo a la calle o al despido. Ella sabía que no podía retroceder. Elena subió las escaleras con los objetos en las manos, el dibujo obsesivo de Ángel, la foto viva de Laura y el recorte de periódico amarillento. Su paso era firme, un contraste total con la cautela de los demás. Encontró a Javier aún en su estudio, un rey en un trono de mogno. Sin pedir permiso, caminó hasta el escritorio y con un gesto deliberado, casi ritual, colocó los 3 elementos sobre la superficie pulida. La tragedia dibujada, el recuerdo de la risa de Laura y la prueba amarga de la mentira. Javier levantó la vista, primero con irritación por la intromisión y luego con una congelación absoluta al ver la foto de su esposa. Antes de que él pudiera articular una palabra, la frase de Elena, tranquila pero definitiva, resonó en la habitación, rompiendo el silencio como un cristal. Señor, he gastado fortunas en médicos, pero lo que él necesita es permiso para sufrir. Necesita la verdad. ¿Qué opinas de esta frase de Elena? ¿Crees que es posible sanar un trauma solo con la verdad? Déjanos tu comentario. La reacción inicial de Javier fue de furia ciega, la defensa instintiva de un hombre acostumbrado a controlar cada faceta de su vida. Su rostro, habitualmente inexpresivo, se contrajo en una mueca de incredulidad y desprecio. ¿Quién se cree usted que es, Elena? ¿Solo una empleada? ¿Acaso tiene un título para venir a sentenciar lo que necesita mi hijo? El precio de cada uno de esos especialistas que usted menciona es mayor que todo lo que usted ha ganado en 10 años. Llévese esas cosas y váyase. Está despedida, espetó Javier, intentando recuperar el control que se le escapaba con la velocidad de un rayo.
Señaló la puerta con un dedo tembloroso, la mano del magnate que da órdenes y sentencia destinos. Su poder era su refugio, y lo estaba usando para blindarse contra la verdad expuesta en su propio escritorio. No era rabia contra ella, sino miedo a su propia cobardía reflejada en los objetos que Elena había colocado allí. Elena no se movió. Su postura era de una firmeza inusual, sin levantar la voz, con la calma imperturbable de quien sabe que está del lado correcto de la moral. Ella no tembló ante la amenaza del despido ni ante el torrente de poder que emanaba de Javier. Se limitó a señalar los 3 objetos sobre la mesa, poniendo en contraste la foto sonriente de Laura con el dibujo infantil del fuego, un abismo de 3 años de mentira y dolor. No tengo títulos, señor Moreno, solo ojos. Ojos que ven a su hijo, no solo el diagnóstico. Mire su dibujo, mire el periódico. Él tenía solo 3 años, pero no era ciego ni sordo. Cree que el silencio es la ausencia de la memoria. No, el silencio es la memoria atrapada, la señal de que nunca se le dio permiso para llorar, para preguntar, para decir adiós, replicó Elena, con una voz baja, pero que sonaba más fuerte que el grito de Javier. La verdad, desarmada y simple, lo estaba confrontando directamente. Javier se hundió lentamente en su silla de cuero fino, como si de repente le pesara todo el imperio textil que había construido. El pánico inicial dio paso a una agonía interna que le arrugó el rostro. La imagen de Laura, tan viva en la foto, lo golpeó con la fuerza de un tren, reviviendo el dolor que él mismo había encapsulado 3 años atrás. Recordó la noche del incendio, la desesperación, la culpa de no haber estado allí, y luego el pánico de ver a Ángel, tan pequeño y frágil, mirando fijamente la escena mientras lo sacaban de la casa. En ese momento de caos, el médico de urgencias, en un intento torpe de protegerlo, le había aconsejado: díganle que viajó, es muy pequeño, olvidará. Y él, traumatizado, devastado y sintiéndose impotente, se había aferrado a esa mentira como un salvavidas, gastando fortunas desde entonces para sostener la fachada y la falsa esperanza. Yo no quise hacerle daño, susurró Javier, la voz quebrándose en la primera confesión honesta que pronunciaba en años. Se pasó las manos por la cara, revelando la exhaustión crónica que sus trajes caros no podían disimular. Yo también estaba destrozado. Pensé que, al no hablar del fuego, al decir que solo se había ido, lo protegería de ese recuerdo horrible. Pensé que era demasiado pequeño para entender la muerte, para recordarlo. Gasté millones en los mejores psiquiatras infantiles del mundo. ¿Sabe cuánto me costó la última terapia en Suiza? 150.000 euros al mes. 150.000. Y todos, absolutamente todos, se enfocaron en el mutismo como un síntoma neurológico. Nadie se atrevió a decir que la raíz era una mentira, una cobardía mía, admitió. Su lujoso despacho transformándose en un confesionario improvisado y doloroso, mientras la culpa se materializaba en el aire denso de la habitación. Elena se acercó un poco. Su empatía no era blanda, era una fuerza tranquila. El dinero puede comprar muchas cosas, señor Moreno, pero no puede comprar el valor de mirar la verdad a los ojos. El amor requiere valentía. Ángel no necesita más tests de coeficiente intelectual, necesita un padre que se permita ser humano, que se permita llorar con él. El mutismo no es el problema, es el grito de que su alma ha sido silenciada. Él no olvidó el fuego, señor, lo revivía en cada uno de sus dibujos, y usted, por su propio miedo a revivir el dolor de Laura, le ha negado a su hijo el derecho a vivir su luto, el único camino para la cura, explicó Elena, señalando con suavidad hacia Ángel, que seguía en el salón, ajeno a la confrontación, con su cuerpo pequeño e inmóvil, prisionero de un dolor que se manifestaba en el silencio absoluto.
La imagen del niño parecía ahora más vulnerable que nunca, una figura solitaria en la inmensidad del lujo. Javier se levantó de repente, dando un paso vacilante hacia la ventana, sus puños apretados contra el marco de caoba. Si le digo la verdad, ¿y si empeora? ¿Y si lo pierdo para siempre? ¿Y si hablar del accidente lo quiebra? Él ya es tan frágil, preguntó con la desesperación de un hombre que se ahoga y solo puede ver una tabla a la distancia. Mi suegra y mi cuñada siempre me dijeron que debíamos mantener la mentira, que era por su bien. Me dijeron que yo era negligente por no conseguir que hablara, pero que revelar el secreto era el verdadero peligro. Lo han dicho los avós, que venían 2 veces al mes solo para revisar los tratamientos. ¿Cómo sé yo que la verdad, por más real que sea, no será la ruina final de mi hijo? Yo lo amo, Elena, pero soy inútil con el dolor, confesó, admitiendo no solo la mentira, sino la presión social y familiar que lo había mantenido en esa jaula de silencio. Su voz ahora era solo un susurro de rendición. Elena se mantuvo firme. El sufrimiento que no se comparte se multiplica. Lo que lo quiebra es la soledad de su dolor, no la verdad. Él no entiende por qué su madre, que lo amaba, lo abandonó. La verdad le da el contexto. Le dice, mamá no te dejó, mamá murió y te amó hasta el último momento. El accidente es horrible, pero es un hecho. La mentira es una traición constante. Usted no es inútil, señor. Es solo un padre herido que eligió el camino más fácil, pero que ahora debe elegir el más valiente. Los otros médicos buscaban una solución cara y rápida. Yo le digo que necesita a alguien que sepa de luto infantil, que no tenga miedo a nombrar la muerte. Conozco a una profesional en el centro, cerca de la Plaza Central, la doctora Camila Vega. Ella no cobra esas fortunas, pero tiene las herramientas para ayudar a Ángel a transitar esto. La mención de una terapeuta del centro, fuera del círculo elitista y caro al que estaba acostumbrado, fue otro pequeño shock para Javier. Su mundo se basaba en que cuanto más caro, mejor era el servicio. Pero la simpleza y la honestidad de Elena habían desmantelado esa creencia en minutos. La tensión se mantuvo alta, oscilando entre el miedo de Javier a tomar la decisión y su creciente certeza de que Elena tenía razón. Se quedaron en silencio por un largo momento. El único sonido era el aire acondicionado zumbando y el latido acelerado del corazón de Javier. Finalmente, Javier levantó la mano, no para señalar la puerta, sino para frotarse el puente de la nariz, y pronunció la palabra que era un punto de inflexión. Dígame el nombre completo de esa doctora, y usted no está despedida. Usted es la única que ha visto a mi hijo en 3 años. Y por favor, Elena, no le diga a nadie lo que hemos hablado aquí, especialmente a la familia. El vínculo entre el magnate y la empleada, entre la riqueza material y la pobreza emocional, se había sellado de una manera inesperada. Javier, el hombre de negocios, tomó una decisión radical, impulsado no por un balance financiero, sino por una verdad emocional. Al día siguiente, el salón de la mansión se sintió diferente. El silencio ya no era tan opresivo, era un silencio cargado de espera y un atisbo de esperanza. Javier había pasado la noche en vela, revisitando viejas fotos de Laura, sintiendo la punzada del luto que había evitado durante tanto tiempo. Por primera vez en 3 años, se sentó al lado de Ángel mientras el niño dibujaba, y en lugar de ignorar la escena de fuego, la miró, se permitió sentir el nudo en la garganta y acarició el cabello de su hijo. Ángel, aunque seguía sin hablar, pareció percibir la sutil y fundamental diferencia en el ambiente. La presencia de su padre ya no era distante y tensa. Era cercana, cargada de una vulnerabilidad que el niño, con su agudeza silenciosa, detectó de inmediato. Vio a Elena, la empleada, que ya no limpiaba con el mismo ritmo, sino que dedicaba unos minutos a su lado,
comentando suavemente sus dibujos, no sobre el fuego, sino sobre los colores que usaba, el sol tímido que a veces se colaba en un rincón de la hoja. Elena se había convertido en un puente, una presencia cálida y estable que no juzgaba ni exigía, sino que simplemente aceptaba su silencio como parte de él. El muro entre padre e hijo, construido con la mentira y el dolor, había comenzado a agrietarse. ¿Qué otras emociones crees que Javier sintió al darse cuenta de que la verdad era la única cura? Tu opinión es importante. Ladrá. Camila Vega no tenía una oficina con vistas a la ciudad, ni un mobiliario de diseño que costara el PIB de un país pequeño. Su consultorio estaba en un edificio antiguo, en el tercer piso de un barrio céntrico y tranquilo. La sala de espera era acogedora, con colores cálidos, juguetes de madera y un olor suave a té de hierbas que contrastaba con la frialdad estéril de las clínicas de élite que Javier había frecuentado. La primera vez que Javier llegó con Ángel, sintió una punzada de incomodidad, un juicio interno sobre la sencillez del lugar. Sin embargo, la mirada directa y empática de Camila, una mujer de 50 años con una calidez genuina, lo desarmó. Ella no se impresionó por su traje ni por el silencio de Ángel. Solo vio a un padre y a un niño heridos. Durante las primeras semanas, la terapia se centró en construir confianza, no en forzar el habla. Camila usó los dibujos de Ángel como un lenguaje. Ella no los analizaba, sino que los validaba, reconociendo el dolor sin nombrarlo directamente. Javier y Elena asistían juntos a las sesiones de apoyo. Elena, con su sabiduría instintiva, se había convertido en la figura de apego no juzgadora de Ángel, la única que lo había aceptado sin la presión de que tuviera que hablar. Javier, por su parte, aprendía a escuchar a su hijo sin palabras. Aprendió que el silencio de Ángel no era una ofensa, sino un santuario donde guardaba su dolor. Camila les explicó la necesidad imperiosa de la revelación asistida, que el niño necesitaba la historia completa, contada por su padre, para poder integrar la pérdida. El momento decisivo llegó un jueves por la tarde. El ambiente en el consultorio de Camila era suave, iluminado por la luz filtrada de la tarde. Camila había preparado el escenario de forma cuidadosa. Había un dibujo nuevo de Ángel, la casa en llamas, pero esta vez, al lado, había un dibujo pequeño y descolorido de una estrella solitaria en un cielo oscuro. La terapeuta tomó la mano de Javier y le dio una mirada de aliento. Javier, hoy es el día. Ángel ya no puede llevar esta carga solo. Él no está pidiendo un diagnóstico, está pidiendo la verdad de su padre. Es hora de darle el permiso final para sentir y para sanar. Sea honesto, no poético. Hable como el padre que lo ama, no como el magnate que quiere arreglarlo todo, le susurró Camila, mientras Ángel la miraba con sus ojos grandes e inescrutables, sabiendo que algo fundamental estaba a punto de suceder. Javier sintió que se le cortaba la respiración. Miró a Ángel, con el corazón latiéndole desbocado. El miedo de hacerle daño era una pared de hielo en su pecho. Cerró los ojos por un instante y recordó el consejo de Elena. El amor exige valentía. Abrió los ojos y vio la vulnerabilidad pura de su hijo, la quietud que no era paz, sino una espera silenciosa. Se inclinó hacia Ángel, tomó las dos manos pequeñas y pálidas de su hijo, sintiendo la fragilidad de su existencia, y sintió cómo las lágrimas, que había reprimido por más de 3 años, comenzaban a quemarle los ojos. El hombre de negocios desapareció. Solo quedó un padre roto, enfrentando su mayor fracaso y su amor más profundo. «Hijo», comenzó Javier, y la palabra sonó áspera, oxidada en su garganta. Hizo una pausa larga, un silencio que lo abarcó todo, permitiendo que la emoción lo inundara. Ángel no se movió, pero su mirada se clavó en la de su padre. «Tenemos que hablar de mamá, de tu mamá Laura. Ella
Ella no se fue de viaje, Ángel, y lamento, te pido perdón por haberte dicho esa mentira tonta por tanto tiempo. Lo hice porque era un cobarde, porque yo también tenía mucho miedo de recordarla, de ese día horrible en la casa, hace 3 años, cuando eras tan chiquito, confesó Javier, permitiendo que las lágrimas recorrieran libremente su rostro. Por primera vez, Javier se mostraba roto y humano, no el padre perfecto y distante que confunde cariño con opulencia. Javier apretó suavemente las manos de su hijo, forzándose a seguir adelante a pesar del dolor físico que sentía al pronunciar las palabras. Mamá Laura, ella tuvo un accidente muy, muy grave. Fue un incendio, Ángel, como el que tú dibujas. Ella se convirtió en una estrella en el cielo esa noche. Ella ya no está aquí con nosotros, en la casa grande, pero nunca, nunca te abandonó, mi amor. Ella no te dejó. Ella tuvo que irse, pero antes de irse, quiero que sepas que ella te amó con todo su corazón, hasta el último momento. Yo sé que es doloroso, mi vida. Yo sé que la extrañas, y está bien. Está muy bien que llores por ella. Tienes todo el permiso para extrañarla, para gritar si quieres, para estar muy, muy enojado con papá por no haberte contado antes. Mamá está en el cielo y nos mira desde esa estrella que dibujaste, pero ya no está sufriendo. Ángel, solo el recuerdo de su amor se queda con nosotros. La habitación quedó suspendida en un silencio denso. Elena, sentada en una silla detrás de Ángel, se cubrió la boca. Las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Camila, la terapeuta, asintió levemente a Javier, reconociendo el inmenso valor de su acto. Ángel no lloró. Sus ojos permanecieron secos, pero en ellos se reflejó un proceso interior monumental. Parecía estar revisando un archivo, un recuerdo largamente sellado que su padre acababa de validar. El niño procesaba la información, la verdad que, por horrible que fuera, le daba sentido a su dolor y desmentía la mentira del abandono. Luego ocurrió. Fue un movimiento sutil, un parpadeo, y luego, después de una eternidad de silencio de 3 años, Ángel miró a su padre. Su boca se movió. Sus cuerdas vocales, atrofiadas por el desuso, intentaron formar un sonido. Fue un murmullo, un susurro ronco, apenas audible, que no vino de su mente, sino directamente de la memoria profunda que lo había silenciado. El sonido rompió el hechizo, la prisión de 3 años de mutismo, y llenó el pequeño consultorio con una fuerza sísmica, la primera y más importante palabra, la que lo liberaba de su infierno personal. Mamá me dijo adiós desde la ventana, susurró Ángel. Su voz, una hebra de seda áspera. Las palabras eran la liberación de la última imagen que lo había atormentado, la imagen que solo existía en el dibujo. Era la validación final. No fue un grito de pánico, sino una declaración de hechos, la prueba de que él no había olvidado, de que había presenciado la despedida. Las palabras eran pocas, pero contenían el universo de su sufrimiento. Javier se derrumbó. No se derrumbó de dolor, sino de alivio y un amor desbordante. Ya no le importaba su traje caro ni su imagen. Lloró con hipo, con el llanto de la liberación, sintiendo que por primera vez en 3 años podía respirar realmente. Abrazó a su hijo con una fuerza que nunca había usado, un abrazo que no era el de un magnate, sino el de un padre que acababa de recuperar a su hijo de la muerte simbólica. Ángel se acurrucó contra su pecho, por primera vez aceptando el contacto prolongado y emocional de su padre. El luto, finalmente, había comenzado. La verdad había obrado su milagro, no al borrar el trauma, sino al darle un nombre y un lugar para que el niño pudiera empezar a sanar. ¿Alguna vez has tenido un momento de gran revelación que te liberó de una carga pesada? Cuéntanos tu experiencia.
Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios profundos, una reconstrucción lenta pero tangible del tejido emocional de la familia Moreno. Ángel no recuperó la fluidez verbal de la noche a la mañana. Su voz, aunque liberada, era frágil y todavía estaba en terapia con Camila. Pero hablaba de su día, de los colores que quería usar y, lo más importante, hablaba de su madre. Ahora, el dibujo de la casa en llamas era menos frecuente, reemplazado gradualmente por dibujos de un cielo lleno de estrellas. Y, a veces, una estrella sonriente que miraba hacia un niño y su padre de la mano. El luto se había convertido en un proceso activo, abierto, un espacio de conexión diaria que antes era imposible. Y el silencio opresivo de la mansión había sido reemplazado por la suave, a veces torpe, conversación entre un padre y un hijo. El ritual más significativo de su nueva vida se celebraba todos los domingos. Javier y Ángel, ahora más unidos que nunca, visitaban el jardín conmemorativo donde descansaban las cenizas de Laura. Ya no era un viaje lleno de tensión y silencio, sino una oportunidad para hablar de ella, de sus gustos, de las historias que Javier había reprimido. Mamá amaba las rosas rojas, Ángel, y era una pésima cocinera, pero hacía el mejor chocolate caliente del mundo, le contaba Javier, riendo con una autenticidad que Ángel nunca había conocido, mientras el niño colocaba sus dibujos más recientes en la base del monumento. Una ofrenda de comunicación y amor inquebrantable que finalmente podía ser compartida. La curación no era la ausencia de la tristeza, sino la capacidad de vivir con ella sin que los silenciara. Javier Moreno, el magnate, también había experimentado una transformación irreversible, la que va más allá de un cambio de corazón. Se dio cuenta de que su poder y su fortuna eran inmensamente valiosos, pero inútiles sin la sabiduría emocional que Elena le había dado. No podía seguir viviendo en la burbuja de elitismo que le había costado 3 años de la vida de su hijo. Un día llamó a su equipo legal, no para cerrar un trato multimillonario, sino para redactar los estatutos de una nueva organización. Quería usar su imperio para ayudar a otros niños atrapados en el silencio del trauma no resuelto, aquellos cuyos padres, como él, pensaban que el dinero podía ser un sustituto de la verdad. Así nació la Fundación Laura, un centro dedicado a proporcionar terapia gratuita y apoyo psicosocial a niños que habían experimentado luto o trauma. Javier la fundó con una inversión inicial de $10 millones de su propio bolsillo. El lema de la fundación era simple y poderoso: la verdad sana, el amor guía. Los fondos se destinaron a pagar a psicólogos especializados en duelo infantil, como Camila, asegurando que las familias de bajos ingresos pudieran acceder a la misma calidad de cuidado que él había buscado desesperadamente en el extranjero. Era la compensación de Javier, su manera de expiar la culpa y de dar un significado tangible al sufrimiento de su esposa. El acto más significativo de esta nueva era fue la posición que Javier creó para Elena. La mujer sencilla que entró para limpiar el polvo de la mansión fue nombrada directora de operaciones de la Fundación Laura. Javier sabía que Elena, con su instinto inigualable y su profunda empatía, era el corazón real del proyecto. No era un puesto honorífico. Elena gestionaba la relación con los padres, su sabiduría de vida contrastando con la burocracia, asegurando que la conexión humana nunca se perdiera. Javier reconoció públicamente que la sabiduría de una mujer humilde había sido más efectiva para salvar a su hijo que toda la fortuna y el conocimiento académico que él poseía. La mansión, aunque seguía siendo opulenta, ya no era un monumento al vacío emocional. Se llenó de risas, discusiones abiertas y la presencia inmutable de Elena, que se había convertido en una figura casi familiar, una abuela adoptiva para Ángel. Javier había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad,
sino la mayor forma de fuerza, y que el amor real exige enfrentar verdades dolorosas, no huir de ellas. Había encontrado la curación no en la acumulación de más riqueza, sino en el acto de dar, de usar su privilegio para sanar las heridas más profundas, las que el dinero no podía tocar, y el ciclo de silencio y mentira se había roto para siempre. 2 años después, en un soleado parque de la ciudad, Ángel, de 8 años, corría y reía animadamente mientras jugaba a la pelota con Javier. Su voz era clara, fuerte y llena de la alegría que le había sido robada. Llevaba una camiseta de fútbol y hablaba de su equipo con la pasión propia de su edad. Javier, aunque vestido elegantemente, se arrodillaba en el césped, riendo a carcajadas con su hijo. Ya no había rastro de la exhaustión crónica o la tristeza velada. La conexión entre ellos era palpable, cimentada en la honestidad y el amor sin reservas. Un padre presente y sanado. En un banco cercano, Elena los observaba con una sonrisa maternal. Hablaba por teléfono, pero no de su agenda personal, sino de los avances de un niño en la fundación que, como Ángel, había comenzado a hablar después de meses de silencio. La Fundación Laura había crecido, con sedes en 3 ciudades, y se había convertido en un faro de esperanza para cientos de familias que enfrentaban el luto. La sabiduría sencilla de Elena se había transformado en un movimiento social real, demostrando el poder de la empatía. Ángel corrió hacia ellos. «Papá, Elena, vamos por un helado, pero solo si es de mango, el favorito de mamá», dijo con una vitalidad contagiosa. Javier y Elena se miraron. Ya no había dolor en la mención de Laura, solo un recuerdo cariñoso, integrado en la vida diaria. Javier abrazó a su hijo y luego a Elena, una familia atípica, unida por la verdad y la superación. Unos minutos después, en una de las sedes de la Fundación Laura, una terapeuta, aconsejada por Elena y empleada por Javier, se sentaba con una nueva familia. El niño, de 5 años, estaba callado, y sobre la mesa había un dibujo de un camión chocando. La terapeuta, con calma, le dijo al padre: «Vamos a empezar por la verdad. Es el único camino para que él pueda comenzar a hablar». La moral de la historia se transmitía, el ciclo de sanación se repetía, y la luz de la Fundación Laura brillaba, un testimonio de que la empatía, el valor de la verdad y la conexión humana son las monedas más valiosas del mundo, infinitamente más poderosas que cualquier fortuna. Si esta historia resonó contigo, no dudes en compartirla y contarnos en los comentarios qué gesto de bondad crees que puede cambiar la vida de una persona. Tu opinión ayuda a difundir la esperanza.